Mayor de San Marcos, coordinador de la Fiscalía Anticorrupción del Callao, que aplica el nuevo Código Procesal Penal, estudio de especialización en litigación oral en el Centro de Justicia de las Américas en Santiago de Chile. Estudios también en la Escuela de Litigación Oral de Alejandro de Castro de Medellín, Colombia, y en la Escuela de Litigación Oral California, Estados Unidos. El docente universitario. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Fran Almanza Altamirano. Bien, muy buenas tardes con todos. Es para mí un privilegio estar nuevamente en el Colegio de Abogados de Lima, en el centro de invitación. El día de hoy nos ha convocado el tema de la querella, hoy conocida como proceso especial de acción privada. Sobre eso vamos a conversar hoy día. El tema que nos ocupa es ese. Vamos a tratar de hacerlo en el más breve plazo. Este no es un proceso complicado, es un proceso más bien simple. Es un proceso más bien que nadie explica qué hace en el Código Procesal Penal. Es un proceso de índole mayoritariamente civil. Sin embargo, ya que está ese proceso por acción privada, en el Código Penal vamos a tener que hablar de él y hacer algunos alcances, algunos aportes. Dos cositas les pido. La primera, no vamos a hacer break. Vamos a irnos de frente hasta más o menos, no sé, hasta que terminemos. ¿De acuerdo? Hasta que terminemos, nos vamos un poquito antes. Pero lo que más está decirles que cualquier situación, cualquier inquietud, cualquier tema que quieran discutir, con toda confianza les puedo preparar en la medida de mis posibilidades, darles alguna opinión. Bien, sin más preámbulos, nosotros sabemos que en el nuevo Código Procesal Penal existe un proceso penal común. El proceso penal común es el proceso penal tipo. Ese proceso penal común reemplaza lo que era antes el proceso ordinario y el sumario. Y también en el nuevo Código Procesal Penal existen los procesos especiales, que son como los pecados capitales, 7, ¿no? Seguridad, terminación anticipada, acción privada, proceso inmediato, actos funcionarios, seguridad, terminación anticipada. Y estos procesos especiales son materia de este diplomado, y en estos procesos especiales se ubica el proceso penal por acción privada. ¿Cuál es la característica fundamental de este proceso penal especial por acción privada? Al igual que en el proceso por faltas, hay dos procesos en los cuales no se identificar. Dos procesos en los que no intervienen. ¿Cuáles son? El proceso por faltas y el proceso de acción privada. En los dos, la fiscalía no interviene, salvo en un supuesto que les voy a explicar ahora. Pero por lo general, en estos procesos no interviene el Ministerio Público. Son procesos de acción penal privada. Entonces se inician con una querella de pago. Entonces, ¿qué quiere decir acción penal privada? Quiere decir que el titular de la acción penal en este caso no es el fiscal. El titular de la acción penal, ¿quién es? El agravante, que se convierte en querellante particular. Y lo más importante que tienen que entender en este proceso es que el querellante particular asume las funciones del fiscal. ¿Qué quiere decir? Asume las funciones del fiscal. Quiere decir ejerce la acción penal, toca la puerta y le pide al juez tutela jurisdiccional efectiva, y lo más importante, se encarga de todo lo que el fiscal hace en el proceso penal de acción pública. ¿Qué quiere decir? No solo ejerce la acción penal, sino que tiene la carga de la prueba. Se encarga de establecer el delito, la vinculación del delito con la persona a la que se está demandando. Se encarga de probar lo que se está diciendo. Se encarga de pedir pena, establecer el quantum de la pena y establecer la reparación civil. O sea, en otras palabras, todo lo que al fiscal le correspondería hacer en el proceso penal, ¿quién lo va a hacer en este proceso?
arrendatario va a tener de hecho la iniciativa. Él lo va a pedir, pero quien va a hacer todo ese trabajo son ustedes, que son los abogados. Bien, es un proceso especial que se instaura petición directa o representación del agraviado en contra de la gente que ha cometido un delito perseguible por acción privada. Hoy día, los únicos delitos perseguibles por acción privada ya son la injuria, calumnia y difamación, que son delitos contra él. ¿Y por qué se han mantenido estos delitos contra el honor hoy día como acción privada? ¿Por qué no le daban al fiscal la posibilidad de ser él el que decida? ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué? El daño personal. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo con la violación también, el daño personal. Yo le digo a usted, pago, mantenido, bueno, para nada. ¿Le estoy hablando usted o no? ¿Cierto? Pero ¿por qué es acción privada? Porque al doctor eso que le he dicho en este momento, en el marco de la clase, no me vaya a creer al doctor. Eso que le he dicho al doctor, se lo he dicho con fines pedagógicos, didácticos en una sesión. ¿De acuerdo? Pero si le hubiera dicho eso en la calle, delante de su novia con la que se va a casar, fumó, bajo, mantenido, bueno para nada, aleja, esa chica es una buena mujer, delante de todos, los desacredito. Cuando lo desacredito, ¿qué estoy afectando? Y también su autoestima, ¿cierto? Porque no le van a comprender dos cosas: reputación y autoestima. Lo que los demás piensan de él, como te dije eso delante de tu suegro futuro, delante de la novia, delante de la suegra futura y delante del barrio, desacredité tu perfil, malogré tu reputación. Y además, al decirte todo eso, que muchas de esas cosas eran ciertas, también te afecté tu auto. Pregunto, ¿quién más que tú para saber si realmente eso te afecta? El fiscal podrá saber si eso le afecta. Por eso es la acción privada. Porque a uno les afecta y a otros no. A uno les afecta más, a otros les afecta. Por supuesto. Por eso es la acción privada. Porque no a todos les afecta igual. Hoy día yo venía rápido porque tenía que llegar acá desde las 6:30, venía manejando y cerré un par de veces a conductores con mi vehículo. No saben todo lo que me decían, pero no me afectaba. Por eso es que no he tomado placas ni me he preocupado en averiguar y no les voy a querer. Bueno, en realidad no solo me invitaron a mí, pero eso pasa, ¿no? Bien, entonces es lo que tenemos acción privada. Solo le afecta a la persona y el fiscal no puede saber cuánto le afecta, si le afecta mucho o le afecta poco, o si no le afecta nada. ¿De acuerdo? Eso tenemos que entender. Por eso es que es acción privada, porque solo la persona puede expresar, puede decir si le causó o no daño algo. ¿Cómo se inicia el procedimiento? El procedimiento de querella prueba se inicia como una demanda civil. La persona humana y respecto de su dignidad, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí no es? No es un supremo y del Estado, ¿cierto? Pregunto, pero ese tema de la persona y ese tema de la dignidad es un tema objetivo o es un tema subjetivo. ¿El honor es objetivo o es subjetivo? Claro, la restauración es un tema objetivo. La restauración en violación es un tema objetivo. El desfalco es un tema de una municipalidad, es un tema objetivo, ¿cierto? Pero la afectación o no al honor de la persona, al fuero interno de la persona, es un tema más bien subjetivo. ¿De acuerdo? Imagínense ustedes, doctores. Hay gente que está acostumbrada a tratarse mal. Hay gente que está acostumbrada a insultar y a recibir insultos. Pero hay gente que no. Siempre es causal de divorcio
afectado lo hace saber al juez. Nada más. De lo contrario, se hubiera divorciado los 50 veces antes. ¿Por qué? Porque lo que para ustedes es injuria grave, para mí es caído. Es la forma como mi mujer me trata. ¿Entienden? Eso es subjetivo. Por eso no podemos pensar en un tema de acción real pública, sino tiene que ser acción real privada. Entonces, ¿quién tiene que mover el aparato del Estado? El que tiene que mover el aparato del Estado es el alcalde. Lo puede hacer él mismo o puede derivar en un representante con las facultades supletoriamente del Código Procesal Civil. ¿Qué le tengo que dar? Facultades, poder. Artículos 7, 4, 7, 5 del Código Procesal Civil, de manera supletoria aplicable en este caso. ¿Okay? Cuando solamente interpone su querella, el agraviado se convierte en querellante particular. Y ese hecho de ser querellante particular implica participar en todas las diligencias y, lo más importante, ofrecer pruebas de cargo sobre la culpabilidad. Antes, ¿quién ofrecía las pruebas de la acción pública sobre la culpabilidad? ¿Quién ofrecía a los delitos de la acción pública las pruebas sobre la culpabilidad? El Ministerio Público. Y como es acción privada, ¿quién asume eso? Y por último, tiene que acreditar la reparación, tiene que establecer más o menos cómo es que eso que le han dicho, eso que le han hecho, le afecta gravemente. El doctor está postulando para el Consejo Nacional de la Magistratura, imagínense. ¿De acuerdo? Hace el examen de conocimiento y está a punto de ser evaluado curricularmente y después le van a llamar a una entrevista o no. Pero el otro doctor que le tiene cólera le plantea una queja absolutamente maliciosa. Y no solo una queja absolutamente maliciosa, sino además lo denuncia penalmente por un montón de delitos. ¿Solamente para qué? ¿Con qué ánimo? Cuando el Consejo pide reportes de denuncias, ¿le va a llegar a esa denuncia o no? Aún cuando esté en trámite, ¿va a abonar a su favor o a su contra? Y eso puede ser materia de la indemnización. No se olvide. ¿Qué sería? ¿Injuria? ¿Calumnia o difamación? Calumnia, porque le estaríamos haciendo imputaciones de un hecho falso a sabiendas de que es. Esa es la idea en calumnia. No hay que solamente denunciar, porque yo puedo denunciar en el ejercicio de mi derecho, yo puedo denunciar cuando veo que algo no está bien, yo denuncio. Pero para que la denuncia sea una denuncia calumniosa, ¿en qué marco tiene que ser hecho? Yo sé que esa denuncia es falsa y lo hago a sabiendas de que es falsa. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué lo hago? Para perjudicar, para dañar. Porque le tengo que colgar, pues usted me quitó mi novia. No quiero que usted entre al consejo, porque usted ha sido mi compañero de promoción. No quiero que usted destaque más que yo. A ver, ¿somos mexicanos? No todos, pero somos uno. Muy bien. El creyente puede interponer recursos impugnatorios, intervenir por sí o por apoderado. Y como este es un tema que básicamente se basa en normas civiles, puede desistirse. Hay desistimiento en querella en cualquier momento. Y ese desistimiento es sin expresión de causa. Está en acción privada y yo cuando quiero me puedo desistir. ¿Quién es el competente para conocer la querella? El competente para conocer la querella es el juez penal unipersonal. Nunca hay querella ante el juez penal colegiada. El que ve esto es el juez penal unipersonal. Los requisitos de la demanda del 424, del 425, ¿los han mirado? El Código Procesal Civil. Lo mismo que piden acá. Relato de derecho punible, exposición de las razones fácticas, jurídicas, pretensión, nombre del querellado, qué cosa quieres, tus medios probatorios, copias. El trámite es absolutamente civil en esta parte. Lo mismo que se pide en el 424 y el 425 del Código Procesal Civil, pero no más. Porque
tribunal inadmisible, te da un plazo para que subsanas. En el Código Procesal Civil, también el juez que es manifiestamente improcedente de tu pedido, como el 427, ¿qué cosa es el juez civil? Improcedente, ¿no? Cuando es manifiestamente improcedente. Acá también. Linealmente también te puedo regresar cuando tu querella no tiene absolutamente fundamento. El hecho no constituye delito, la acción está mal escrita o versa sobre delitos perseguibles por acción penal. Ok, esta es la parte a la que yo quiero hacer mención. A ver, doctores, vamos. La investigación preliminar, el recojo de evidencias, el recojo de fuentes de información, lo tendría que hacer el creyente y su abogado. Pero eventualmente de repente no lo puede hacer, porque de repente este agravio, estos insultos se han producido en la vía pública. Y sin embargo, la Cámara de Seguridad de la librería que estaba allí, o la Cámara de Seguridad de la Municipalidad, reflejó como que me abofeteó y me escupió delante de todos. Pregunto, ¿eso va a ser un nuevo papel o no? ¿Cierto? Yo voy y le digo, señores de la Municipalidad, por favor, entréguenme. ¿Me van a dar? Difícil. Allí, yo qué cosa pido. Una investigación preliminar. ¿Y para qué es una investigación preliminar? Para que se recaben elementos de convicción, para que se describan datos. Por ejemplo, ignoro el domicilio del denunciado. Con una investigación preliminar se va a establecer datos. Cuando yo quiero describir el hecho clara y precisamente, pido investigación preliminar. Y si el juez me acepta esa investigación preliminar, le ordena a la policía que investigue. Y la policía de la investigación, ¿a quién le da cuenta? Al fiscal. Y por supuesto que podría intervenir el fiscal. No mirando de refilón, mirando atento la investigación preliminar que va a realizar la policía. No es el fiscal el que va a hacer la investigación. La policía investiga con conocimiento del fiscal. Por si hay que hacer al monto de investigación y el fiscal tenga que verificar. Doctor, en esta investigación se pone plazo. Sí, claro. Claro. Lo que pasa es que este es un proceso absolutamente lineal. Y ese plazo de la investigación solamente es de 5 días. ¿De acuerdo? ¿Me entiende? No es un plazo absolutamente abierto porque son temas muy puntuales. Cuando la querella cumpla con todos los requisitos, cuando la querella cumpla con todo, ¿qué se hace? Se quita el auto admisorio, que es como el auto de... Claro. En el proceso civil, como el auto admisorio de demanda, ¿cierto? Se quita el auto admisorio, se corre el traslado al querellado por 5 días, igual como trasladar la demanda, y en esos 5 días el demandado tiene que ofrecer pruebas, contestar. ¿Puede allanarse? Sí. ¿Puede haber transacción? Sí. ¿Puede haber conciliación? Sí. Todo eso puede haber en querella, porque no nos olvidemos, la querella es de acción. Doctores, ¿qué pasa si el querellante es vivo? Pues el querellante es monja. El querellante, como sabe que le pueden tomar su declaración, da poder para la querella. Y el que va es el querellado, ¿cierto? Y el querellado va y dice, yo quiero que el querellante declare. Cuando el querellado contesta la demanda, cuando el querellado obtuvo el traslado, dice, ofrezco que el querellante, ese señor que me está querellando acá, venga como testigo. Pero es que hizo, ¿mandó un representante o no? ¿El representante sabe de los hechos? ¿O tiene que ir el mismo querellado? ¿Y el mismo creyente? Tiene que ir el mismo creyente, no se tiene contexto. No importa que haya dado la representación, debe concurrir. Y si no concurre, lo hace concurrir compulsivamente. ¿De acuerdo? Con la contestación se lleva a cabo la audiencia en un plazo de 30 días. Bien. Acá quiero parar un segundo. Y acá quiero hacer algunas precisiones.
principales errores que se cometen en las querellas. Son los mismos errores que se cometen en fiscalía. ¿De acuerdo? Cuando se litiga. Hoy día voy a hacer un paréntesis en este tema y voy a explicarles durante 15 minutos cosas que no debemos cometer cuando investigamos y cuando hacemos una querella, cuando hacemos también un tema de fiscal. El querellante, cuando hace su pedido, cuando presenta su querella, cuando ejerce la acción penal privada, el querellante tiene o no tiene una teoría del caso. ¿Tiene o no? Tiene su teoría del caso, ¿cierto? ¿Y qué es su teoría del caso? Su versión de lo que ocurrió ese día. Su versión, su punto de vista de lo que pasó. Primer gran error. Primer gran error. Nosotros decimos cosas que no tienen que ver. Nuestra versión, ¿cuál es? Hechos. Nuestra versión, colegas, que están acá, es hechos. ¿Cuál es el hecho, doctor? Manifestó palabras soeces. ¿Es derecho? Le dijo palabras que me agradecieron como mujer y como madre. ¿Es derecho? Tampoco. ¿Cuál es el hecho, doctor? La grosería es el hecho. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Siempre cuando litigamos cometemos un error. Y no solo en querella, colegas, en todos los casos. No sabemos establecer hechos. Yo estoy aburriendo a la gente. Yo estoy cansando a la gente. La gente ya está harta de escucharme, porque donde yo voy, lo primero que digo es: con el nuevo Código Procesal Penal hay un beneficio de acción penal pública, hay un beneficio privada. En ambos casos el juez lo investiga. En ambos casos el juez recibe versiones o no. Ya sea el fiscal el que le trae la teoría del caso, o ya sea el querellante privado, ¿qué cosa? ¿Es una versión o no? ¿Sí o no? Y esa versión tiene otra versión que le responde. Y ante el juez se demuestra la versión o no. Entonces tenemos que saber hacer cuando litigamos. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber? Saber distinguir hechos de conclusiones. Saber distinguir hechos de opiniones. Esto es lo más importante. Doctores, ejemplo. Si yo digo, venía para acá y antes de venir me metí a un restaurante a almorzar. ¿Es un hecho o es una conclusión? Me metí a un restaurante para almorzar. ¿Es un hecho o es una conclusión? Es un hecho. Me metí a un restaurante para almorzar. Es un hecho. Una vez que ingresé al restaurante, dentro del restaurante me sirvieron una sopa. ¿Es el hecho o no es el hecho? Hecho. Esa sopa estaba horrible. ¿Es un hecho o es una conclusión? Y esto es basura, eso no sirve para nada. ¿Qué quiere decir en vez de decir la sopa estaba horrible? Exacto, deben describir los hechos. ¿Y cómo describimos los hechos? La sopa tenía moscas. La sopa no tenía presa. La sopa estaba fría. La sopa tenía grasa encima del plato. Conclusión: la sopa estaba. ¿Pero qué decimos nosotros? ¿La sopa estaba horrible o no? Igual en querella. Cuando peleemos nunca hablemos de conclusiones. Siempre describamos los hechos. De todo. ¿Cómo se litiga? Podría dar un tip sobre cómo se litiga. En querella, en acción privada, en acción pública. ¿Cómo se litiga? Lo que tú tienes que seleccionar son los hechos. Lo primero que seleccionas son los hechos. A ver, ¿qué errores cometemos a veces los fiscales cuando litigamos? Decimos: se produjo un asalto y lo encontraron caminando sospechosamente por las inmediaciones del lugar de los hechos. ¿Ese es un hecho o una conclusión? Participó en el robo. ¿Es el hecho o una conclusión? ¿Qué tengo que decir? Los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Se le capturó
en Parinacochas 323. Primer hecho. Segundo hecho, se le hizo el registro personal y se le encontró un pasamontañas. Tercer hecho, en ese registro personal se le encontró un guante quirúrgico. Cuarto hecho, en el registro personal se le encontró una pistola. En Parinacochas 323, hace 10 minutos antes de la captura, se había producido un robo con arma. Hecho. El que ingresó a robar tenía pasamontañas, guantes y una pistola. ¿Qué estoy describiendo, doctores? Los hechos, ni una sola opinión. Y eso voy a probar. Y cuando eso pruebe, cuando eso demuestre en el juicio, en el adelanto de clausura, ¿qué voy a decir? La conclusión. No se olviden de una cosa. Todos de acá hemos tenido alguna vez sexo, ¿no? Y cuando tenemos sexo, ¿el orgasmo empieza o llega al final? ¿El orgasmo llega al comienzo o al final? Si no lo han entendido, sean sinceros. Al final, ¿cierto? Igual que las conclusiones. No se olviden cuando lo indiguen. Las conclusiones son para el final. Las conclusiones son para el clausura. ¿Con qué armas tu teoría del caso? Con los hechos. ¿Qué cosas pruebas en el proceso? Los hechos. ¿Y qué dice en el clausura? Las conclusiones. Señor juez, estos hechos que yo le demostré en el juicio, estos hechos me han permitido llegar a esta conclusión. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pero ¿cuál es el problema por el que todos los juicios los perdemos? Como el nuevo código. Todas las querellas no salen mal. Porque yo, cuando hago la demanda, presento las conclusiones y me olvido de los hechos. Y créanme, nunca vas a poder probar en el proceso penal una conclusión. ¿Se entiende? Nunca vas a probar una conclusión. Lo que pruebas son los hechos. Abogado defensor, ¿cuál es su conclusión en el caso de violación? La conclusión del abogado defensor en el caso de violación es que la señorita que ingresó a la casa y denuncia que fue violada entró con su voluntad. Quería. Y como sonó mucho la cama y la vecina sacó la cabeza y la vio, denunció violación para que no termine con su novio. ¿Esa es la conclusión o no? ¿Esa es la conclusión o no? Esa es tu conclusión de tu teoría del caso como abogado, es tu versión como abogado. Es tu versión como abogado, pero para demostrar esa versión en el proceso, ¿qué cosa le tengo que llevar al juez? Los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? El señor Juan Pérez vive solo. Hecho. El señor Juan Pérez vive solo y Juana Pérez sabe que vive solo. Hecho. Juana Pérez fue a su casa. Hecho. Juana Pérez fue a su casa con un top negro y con una minifalda. Hecho. Juana Pérez, la fecha en la que fue, tenía novio. Juana Pérez, el día en que fue, nunca gritó. Hecho. Juana Pérez no presentaba ningún estigmosis, ninguna escoriación, ningún hematoma en el cuerpo. Hecho. Eso vas a ir a buscar en el juicio. Hechos. ¿Y saben qué? En la conclusión del alegato de clausura, ¿qué le van a decir al juez? Esto y esto quedó demostrado. Este hecho con este testigo, este hecho con este examen, este hecho con este peritaje, este hecho con este. Y de todos esos hechos que el juez que he demostrado, concluyo esto. ¿Entiendes? La conclusión está al final, con los hechos. ¿Pero qué hacemos siempre? Vamos con una versión y queremos probar la versión. Y le decimos a la señorita cuando le hacemos el examen directo o el contraexamen, señorita, usted fue
hechos va a decirte que no algo? Jamás. Porque un hecho nunca se niega. Porque el hecho es aislado. Señorita, el de los hechos tenía un top negro, ¿cierto? Sí. Una faldita de 10 centímetros, ¿cierto? Dice que no, tiene la faldita y tiene el top que se presenta. Hecho. Señorita, usted fue voluntariamente hecho. Nadie la forzó a subir, hecho. Usted subió 25 escalones, hecho. Usted tocó la puerta, hecho. Usted ingresó, hecho. Usted no gritó, hecho. Usted no tiene en el cuerpo, en los brazos, ninguna marca, hecho. No estoy preguntando equimosis, no estoy preguntando hematoma, no estoy preguntando escoriación. Eso le tendría que preguntar a ellos, ¿no? Yo le pregunto si tiene marcas, huellas, hecho. ¿Me dan cuenta? En querella es lo mismo. Cuando hagan una querella, ¿qué le tienen que llevar al juez? Los hechos. Fran Almanza salía de su centro de trabajo, ubicado en tal sitio, el 23 de abril de 2007, a las 8 de la noche. Hecho. Fran Almanza caminaba con destino a su vehículo. Hecho. A esa hora salía la gente de la universidad que está frente al trabajo. Hecho. ¿De acuerdo? Salía toda la gente de la universidad. Hecho. El señor Juan Pérez fue con un megáfono. Hecho. Y con el megáfono le dijo cachudo. Hecho. Hecho. Luego de decirle cachudo le dijo, me consta porque yo soy el autor de eso. Hecho. Es más, en este momento acabo de salir de tu casa. Hecho. Pregunto. El doctor dice, ese pobre loco se mete a su carro y se va. ¿Creyó? No. Tipo está loco, ¿cierto? No me interesa. Yo sé que mi mujer es fiel. Yo sé que mi mujer me ama. Yo sé que este está loco. Y por último, con ese espectáculo me quedó mal ese. Además no tengo tiempo para andar creyendo gente por estupideces. Se acabó. Pero si yo voy a interponer querella por eso, tengo que hacerlo bien, ¿no? Si voy a interponer querella por eso, tengo que hacerlo bien. Y si lo voy a hacer bien, ¿qué tengo que hacer? Desmembrar. Sin ninguna opinión. Y ver cómo voy a demostrar tal hecho. Y a esa hora habían 500 personas afuera, tengo que saber cómo lo demuestro. Que le dijo todo eso, tengo que saber cómo lo demuestro. Que se lo digo con un megáfono, tengo que saber cómo lo demuestro. Entonces, para mí creía lo más importante como en acción penal, como litigación, como en todo el nuevo código, saber qué se pide. Un buen abogado, un buen letrado, un buen abogado, cuando recibe un caso, ¿qué cosa es lo primero que tiene que hacer? Verificar los hechos. ¿Y qué hechos verifica? ¿Los que más les convienen o los que menos les convienen? Piensen en eso nada más. Esta es la fórmula mágica para ganar puntos en litigación oral. Cuando yo llego, porque me han contratado, yo llego a ver el caso porque me han contratado, ¿qué es lo primero que miro? La carpeta fiscal. ¿Qué más miro? ¿Qué otra cosa más miro o no? ¿Y qué cosas busco cuando miro? ¿Conclusiones o busco hechos? Hechos. Y cada uno escoge sus hechos. El fiscal escoge los hechos que más le convienen. Y la defensa escoge los hechos que más le convienen. ¿Y cómo se litiga? Se litiga de una forma muy simple. Esta es la forma. Veo el caso, estudio el caso y selecciono los hechos que más me convienen. Hechos que más me convienen y que obviamente pueda probar, ¿cierto? Doctor, este hecho me conviene. ¿Lo puedes probar? No, no te sirve. ¿Qué cosa te sirve? ¿Todos los hechos o solo los hechos que puedes probar? Nada más. Tú seleccionas los hechos que puedas probar. Y con esos hechos que puedas probar, ¿qué cosa construyes?
teoría de casos. Construyes tu versión de lo que pasa. Doctor Almanza, ¿y qué requiero además? Que esa versión que has construido con esos hechos que puedas probar, el juez se la crea. Por lo tanto, tienes que saber anotarlo. Pero es al final. ¿Cómo le cuentas tu versión al final? Cuando yo con mis alumnos en la Universidad de la Facultad de Derecho de San Martín de Investigación Moral veo estas cosas, yo les digo, construyan historias que sean creíbles para llegar en los casos. Matándome toda una semana explicando historias creíbles. ¿De acuerdo? Simulación. Pase al frente, haga su ejercicio. ¿Y saben qué hace el doctor? Me cuenta una historia espectacular. Yo le di el caso, ¿cierto? Yo sé qué cosa hay en este caso. Y le digo, oh, compadre, tu historia es espectacular, de verdad que me ha parecido impresionante. Tienes una imaginación, una narrativa que ya quisiera tener yo. Gracias, doctor. Hay algunos que hemos nacido para derecho, hermano. Oye, a todo esto, ¿de dónde vas a sacar la prueba para tu historia? ¿Cómo vas a probar los hechos que me has contado? Ya eso vamos a ver en el juicio, pues. Al lado. 05. Porque con el nuevo código del juicio no ves nada. En el nuevo código que pasas en el juicio. ¿Ves algo nuevo? Entonces no es como antes. Antes, litigar con el viejo código era bien fácil. ¿Cómo litigaban con el viejo código? Contaban la historia que se daba la gana. Y en el juicio veías o no. A ver si sale. ¿Por qué? Porque en el juicio se seguían actuando pruebas o no. En el juicio se seguía haciendo, actuación de pruebas de investigación. ¿Qué es eso? Actos de investigación, o sea, actos de indagación que se hacían en el juicio. ¿Recuerdan ustedes? Con el viejo código, ¿se hacían peritajes recién en el juicio o no? Se llamaban testigos que nunca habían venido recién en el juicio. Y entonces yo no sabía lo que podía resultar o no. Por lo tanto, me podía inventar lo que me dé la gana, ¿cierto? Hoy día, en querella, hoy día, en el nuevo código, en cualquier proceso, hoy día, ¿me puedo inventar algo en el juicio o ya no? ¿Con qué tengo que haber concluido mi historia? ¿Con los hechos que yo podía probar en el juicio o antes del juicio? Antes del juicio. Secreto para ganar los procesos con el nuevo código. Construir historias creíbles. ¿Con qué? ¿Con qué? Con los hechos. ¿Y con qué los demuestro los hechos? ¿Con lo que voy a hacer en el juicio o con lo que ya está hecho? Con lo que ya está hecho. Y en el juicio, doctor, lo que ya está hecho lo voy a reproducir. Pero lo que no hubo, metan en su cabeza esto y con esto vayan a su caso del día. Lo que no hubo en investigación no va a haber en juicio. ¿Entienden? Lo que no hubo en investigación, menos va a haber en juicio. Lo que no se encontró en investigación, no se va a encontrar en juicio, créanme. Doctor Almanza, ¿y el mejor litigante qué cosa hace en el juicio? Pero el mejor litigante en el juicio, ¿saben qué hace? Le hace ver al juez lo que ya se vio en investigación. Hace que el juez lo mire. Examen directo. Lo que ya se vio, va a hacer que lo vea. Contraexamen. Lo que ya se vio, le hace que lo vea. Pero nada que no se ha visto en investigación se le va a hacer ver en el juicio al juez. ¿Por qué? Porque en el juicio no se va a investigar, se va a demostrar. ¿Tú qué te das cuenta? ¿Con lo que se va a hacer o con lo que ya se ha hecho? Exacto, esa es la fórmula. Si tú no tienes tu caso probado antes del juicio, no vayas al juicio. Nada va a salir en el juicio que no haya salido ya. Pero yo le voy a hacer esas preguntas nuevas al testigo en el juicio. Me dijo una vez un colega, estas cosas se han olvidado de preguntarle a la investigación y yo en el juicio le voy a preguntar. Yo le digo, ¿qué te garantiza que te va a responder? ¿Qué te garantiza que vas a escuchar lo que quieres escuchar? Nada. Pero si tú tuvieras su declaración previa, y en la declaración previa dijo A, B, C, D, E, F, E, ¿en el juicio le preguntas o no? Porque te vas a repetir A, B, C, D, E, F, E. Doctora Almanza, ¿y no lo repite? ¿Y no lo
suficiente. Y se contesta está muerto. Porque si 2 declaraciones dio y varió versión, una de las 2 mintió, suficiente para que tenga su proceso merecido por adelante. ¿Se entiende? Entonces, nunca le vas a sacar nada en el juicio que no le ha dicho nada. Doctor Almanza, no lo dijo antes, no lo va a decir en el juicio. Doctor Almanza, el peritaje, en el juicio le puede ser hablar, el peritaje ya no va a hablar, el peritaje va solamente a explicar. ¿Dónde están las conclusiones del peritaje? ¿En el juicio o en el original? En la etapa preparatoria están las conclusiones del peritaje. Eso vas a coger y lo vas a llevar al juicio. Y ahí va a salir. ¿Entiendes todo lo que yo tengo? ¿Y por qué les cuento todo esto? ¿Por qué les cuento? Porque en querella es más difícil. En querella más práctica. Esto que les he explicado me funciona a mí siempre como fiscal en los delitos de acción. Pregunto. En acción privada, ¿quién va a demostrar en la audiencia mi versión? Los 4 testigos que yo voy a llevar, los 5 que voy a llevar, ¿cierto? Pregunto, ¿les tomé su declaración antes? No. Así les haya tomado. Yo soy parte. Pregunto, ¿vale o no vale? ¿Vale o no vale? ¿Cómo? Doctor, ¿usted ha escuchado cierto? ¿Usted ha escuchado que me dijo ese Conchazú? ¿Escuchó o no? ¿Usted también escuchó? ¿Se escuchó? ¿Escuchó? Mis 5 testigos los llevé la noche anterior al juicio, la noche anterior a la audiencia. ¿Quién los visita en su casa? ¿Quién los visita? ¿Quién los visita? La otra parte. Y la otra parte les hace saber de qué tamaño es su amor. ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? Los testigos al día siguiente bien peinados, bien bañados, bien afeitados, desfilando, ¿sí? Y el querellante se luce, pues. Pero pues, voy a llamar al primer testigo. ¿Qué fue lo que dijo? Estaba cantando en la radio Raúl Romero la canción Magdalena. El coche de su madre. Lo que pasa es que el señor escuchó mal. ¿Qué haces ante eso? ¿Qué haces? Agarras una pistola y le metes un balazo. Si estuvieras en el nuevo código con un juicio de acción pública, no te hace eso. Porque ese chiste lo manda a la cárcel. O por lo menos le tendrán tres penales. Porque tiene su declaración anterior. Así. Y lo impugnas. Con eso lo matas. Con las técnicas de impugnación. Pero en qué tienes ese seguro, como tal, ¿te pueden fallar tus testigos o no? Antídoto. Antídoto. ¿Qué hacer entonces? Pero si antes de que lo vas a declarar ante ti, no cabe. Podrían hacer, hagan por investigación preliminar. Pidan las cosas de investigación preliminar. Y lleven a los testigos para que declaren ante la policía o no. ¿Y están declarando todos allá o no? ¿Firman idea o no? ¿Y con eso ya lo tienes o no? ¿Y con qué argumento te lo llevas a la policía a declarar? Un argumento. Quiero esclarecerlos. ¿El código te lo permite o no? Porque de lo contrario, ¿cómo te vas? ¿Seguro o inseguro? ¿Se pueden apoyar o no? Con declaración previa. Así la noche anterior los visiten, lo van a penar, ¿no? No me voy a meter en un lío. No contradecir, no. ¿Se entiende? ¿Se entiende que no es tan simple como parece? Ajá. Eso sí quiero ser ganador. Eso sí quiero litigar en serio. Eso sí quiero demostrar lo que voy a hacer. Vamos. Ahí dice la audiencia. En la audiencia, ¿qué se hace? Lo mismo que en una audiencia. Lo mismo que en una audiencia.
qué se hace? Primero, diferencia. El juicio en una acción pública, ¿es juicio público o juicio privado? A veces es público y a veces es privado. Acá siempre es privado. ¿Por qué? Porque nadie tiene por qué enterarse de tus temas privados. ¿Somos estudiantes de derecho? Perfecto. Salvo que quien lo autorice. El agraviado. Si el agraviado permite la entrada, pase usted adelante y siente, si estudiante de derecho, aprende, ya. Pero si el agraviado no quiere que nadie ventile su tema porque es privado, nadie lo ventila. La prensa quiere decir, no señor, privado. Acción privada. Entonces la audiencia es privada. Con el viejo sistema, el juez tiene que ser un conciliador, ¿no? El juez tiene que tratar de buscar una conciliación. Y el juez tiene que tratar de buscar una regla. ¿Para qué? Estamos románticos. Con ese ejemplo solo puede ser una mujer. ¿Cierto? Bueno, en fin, vamos. Entonces, acá quiero leer. Cuando alcanza la audiencia, el juez va a propiciar un acuerdo. Y esa conciliación, lo más importante, es absolutamente libre. No es una conciliación así de arreglada, como en la acción pública. En la acción pública, el juez te va a hacer un control de legalidad. En terminación anticipada, en la acción pública, ¿qué va a hacer el juez? Verificar que hacen los márgenes, que estás bajando solamente el sexto, si corresponde que le bajes el tercio, por comprensión sincera. El juez va a hacer un control mucho mayor. Pero no, aquel control de la conciliación que hace el juez de la negociación en ese momento es un control absoluto. Es más, no lo quiero reparación civil, dice la carrera. Ya, no olvidamos de la pena, solo quiero reparación civil. Vamos para el acuerdo. Solo quiero plata. Voy a superar el trauma que me has generado al decirme tal cosa y me das 100.000 soles. Eso me va a ayudar a superar. ¿Cómo? Te doy los 100.000 soles y te acabo. ¿Ok? Todas las facultades y obligaciones del Ministerio Público tiene el creyente. Sin embargo, hay algo que el fiscal no le pueden hacer a él sí. Al fiscal no lo pueden llevar como testigo. Al creyente sí. Lo pueden llevar como testigo. El demandado lo puede ofrecer, lo lleva al creyente y le puede hacer un excelente examen o no. Le puede sacar una buena información. Muy bien. Todo esos métodos de defensa, ¿a qué me refiero con métodos de defensa? Métodos técnicos, ¿no? Que también se podría plantear como métodos técnicos de defensa. Se van a resolver con la sentencia. Y esto no se olviden, igual que en los procesos civiles, igualito que en los procesos civiles. Si no concurres a la audiencia y eres el creyente, tú presentaste la querella y no concurres a la audiencia, se acabó. Se acabó. Y se acabó, tal se acabó, que en civil tú puedes volver a iniciarlo, ¿sí o no? Acá no. Si no concurres a la audiencia, se acaba. Se acabó para siempre. No hay posibilidad de volverlo a intentar. Medidas de coerción, solo comparecencia. No puede haber prisión preventiva, solo comparecencia. Y comparecencia con restricciones, solo si demuestra el juez que es peligro de fuga, peligro de entorpecimiento de medida probatoria, y ahí, en estos casos, restricciones, no salir del país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, ¿quién lo va a pedir? Si el creyente no asiste, si el creyente no asiste, se le puede pagar con más. Se le captura y se le lleva con la fuerza a la audiencia. ¿De acuerdo? El creyente no quiere ir, se ordena su captura, se le declara con más y se le lleva por la fuerza. Y se reserva el proceso hasta cuándo? Hasta que sea hábil. Doctores, como es un tema absolutamente civil, hay abandono. Si en 3 meses te olvidaste del asunto y no lo impulsas, abandono. El abandono se declara de oficio. Y por esto con la medida civil. En cualquier estado de desistimiento, y miren esto, no se olviden, si hay desistimiento o abandono, no se puede volver a accionar
Nuevamente, mucho cuidado. Ahí te el abandono, te hiciste, se acabó. No puedes volver a. ¿Qué se entiende como desistimiento tácito? No ir a las audiencias, no ir a preparar tu declaración o no presentar tus conclusiones al final de la audiencia. ¿Qué pasa si el creyente se muere? Si el creyente se muere, tus derechos se transmiten a los creyentes. Opera lo que en civil conocemos como sucesión. Los herederos asumen el lugar del causante y continúan su proceso. ¿Por qué? Porque a mi papá lo vamos a la vida. Y eso no se va a quedar impune. Él, desde más allá, va a disfrutar viéndome feliz. Pero eso también es indiscutible. Si esto es personalísimo, si esto es subjetivo, se supone que a quién nos van a indemnizar, se supone que a quién le va a ser más llevadero de agravio esa indemnización. ¿Al que lo sufrió o no? En las tareas, para mí, en casos muy puntuales, podrán manipular los herederos. Cuando es un tema ya pues de nombre, de reputación, de nombre bien ganado, de apellido, qué sé yo, no. Pero un tema de una injuria, complicado, ¿no? Porque un tema de una injuria es un tema mucho más personal. Muy bien. Pero estos herederos pueden asumir dentro de los 30 días. ¿De acuerdo? No hay casación, doctores. Solamente hay apelación. Y contra lo que se resuelve en apelación, no hay casación. Expresamente está previsto que no cabe casación. Cuando han habido calumnias, no han habido injurias mediante palabras, se puede ordenar, bajo cuerpo sentenciado, la publicación de la sentencia condenatoria firme. ¿De acuerdo? Vamos, antes de terminar. Injuria, calumnia, difamación. ¿Qué es una injuria? La injuria es afectar el honor de una persona, la autoestima o la buena reputación a través de gestos, palabras, vías de hechos. ¿Qué significa? ¿De acuerdo? También, bueno, a veces no tenemos que hablar, a veces agredimos el honor con. ¿Cierto? ¿Qué? Doctor, ¿cómo está? No estoy jugando, ¿no? Pero como es en broma, no pasa nada. Pero que le dejen con la mano estirada es una. Que es muy sensible. Eventualmente podría. ¿Cierto, doctor? Podría ponerse en ese caso. Así que, doctores, hay que diferenciar el tuyo. La difamación, ¿en qué se diferencia? Quejas de varias personas reunidas, de manera que puedan seminarse, que pueda difundirse el agravio, la afectación. Y la calumnia es denunciar un hecho falso a sabiendas de que es. ¿Con qué propósito? Afectar el honor. Fastidiar el honor. Bueno, yo dije que terminaba en 1 hora y lo he cumplido. Hora y pico y lo he cumplido. Dejo los siguientes minutos para preguntas, conversación sobre lo que ustedes crean conveniente discutir. Quedo a disposición. Al doctor, por favor, pase el micro, le ruego. Para que lo escuchen todos. Doctor, buenas noches. En respecto a los testigos, hay impedimentos de testigos que han ido en ese proceso. Sobre ese nivel, Claro. Ya, bien, doctores, vamos. En querella no hay mayores problemas en cuanto a testigos que los problemas establecidos en el Código Procesal Penal. En general, ejemplo, el testigo que ha estado presente en los hechos, como ustedes dicen, un testigo directo, ¿cierto? Ya. En el nuevo Código Procesal Penal, los testigos pertinentes son los testigos directos. Los testigos pertinentes son los testigos indirectos. Y los testigos impertinentes son los testigos referenciales. Eso mismo se aplica en querella. ¿Quién es un directo? El que vio el insulto. ¿Quién es un testigo?
Ni siquiera vio cuando me insultaron o me agredieron. Pero ¿qué cosa escuchó? El chisme. No sabes lo que me ha pasado yo cuando fui al colegio, te cuento, hermano. Fui y un doctor se levantó como para preguntar y me insultó delante de todos. ¿En qué se convirtió él? Testigo de oídas, testigo de referencia. Ese testigo de referencia o de oídas, doctor, puede ser pertinente en el código muy excepcionalmente. ¿Cuándo? Cuando los directos están muertos fuera del país o no ubicables. Y los indirectos también. Ahí se vuelve pertinente de referencia. Antes de eso. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y los mismos impedimentos también varían en todo el mundo. ¿Alguien más, doctores? ¿Qué tanto es su validez en los testimoniales en este tipo de procesos? Realmente en este tipo de procesos a veces se ganan procesos como la prueba lo mismo también en el nuevo Código Procesal Penal. Los testigos que tú lleves no van a dar su versión a escondidas, van a dar la versión de manera pública o no. La audiencia no será pública para el resto, pero la audiencia va a ser pública para el juez, va a ser pública para todas las partes o no. Ahí van a dar su versión o no. Y va a haber contradicción. Ese es el plus en este proceso con el nuevo código. ¿Qué cosa va a haber? Derecho al contraexamen. Y si el testigo está mintiendo, tendrá que pasar el contraexamen. ¿O no? Yo les cuento una cosa. El que sabe contraexaminar doctores. 3 testigos mentirosos en querella, no los he sabido, porque fue 3 creencias. Cuando litigaban. Me trajeron 3 testigos. Señor juez, quiero que hoy día termine todo. Doctor Almanza, estamos a las más o menos a las 4:15. Lo dejamos para mañana. Hoy día quiero empezar con todos los testigos contraexamen. Si no, no. ¿Por qué? No te digan que se pasen la voz. Y el agraviado y su abogado simplemente no tienen tiempo litigado. Incluso con el viejo código. ¿Qué dijo el agraviado y su abogado? Terminemos hoy día, a la hora que sea, hasta la hora que sea. Empezamos. Primer testigo. ¿Qué pasó? Esto. La versión a su abogado, no lo trajo, ¿cierto? Contraexamen, me tocó. Unas preguntas abiertas, te dice, con preguntas abiertas como que a los 3, porque en el contraexamen no están prohibidas las preguntas abiertas. En el contraexamen se recomienda no hacer preguntas abiertas, ¿cierto? En el contraexamen se recomienda hacer preguntas sugestivas. Sí. Cerradas. Pero ¿qué le dice? Puerta abierta. Señor, ¿cómo estaba vestido el señor ese día? Señor, ¿cómo era la iluminación? Acá uno le dice más o menos 45 preguntas. Pero preguntas de detalle. Y nosotros dos estábamos fuera. Y tenía yo mi gente mirando que nadie se presente. Y tenía respuesta en la situación. Los 3 testigos que llegó habían visto hechos. Y le dije al señor juez, para hablar y comer pescado, hay que tener. Nunca le vas a poder enseñar al testigo si está mintiendo todo. Jamás. Solo si el testigo es veraz, un contraexamen de ese tipo, no va a pasar. Si el testigo es mentiroso, no va a pasar. ¿Por qué? Porque no existe mente humana capaz de ponerse todos los puestos. Tú le vas a preguntar detalles que en el entrenamiento no le dan contar. Habían estado en 3 eventos distintos. ¿Qué canción estaban bailando? Mesa que más aplaude, decía uno, el otro. ¿Por qué? Porque el detalle no le había contado. ¿Y eso qué le metió al juez? ¿Qué le metió al juez? Por eso es importante que vayan los testigos y que sean metidos contra sí. ¿De acuerdo, doctor? ¿Entienden? Porque va a haber contraexamen. Y el abogado de la parte tiene la posibilidad de enfrentarlos a los testigos y de verificar y poner en delito su versión. Qué bonito fuera que yo llevo testigos a decir lo que quieran decir y no me dan la oportunidad mía para examinar. ¿De acuerdo? Ok. ¿Ninguna pregunta más? Doctora.
no te exige solamente cuando analizas el delito de calumnia, ¿cierto? Ahí hay un tema. A ver, vamos. Te lo explico acá, mira, te lo explico acá. ¿De acuerdo? En el robo, conciencia y voluntad. Me sacó, sabía lo que estaba haciendo y lo quería hacer, ¿cierto? Conciencia y voluntad. No procura sentenciar, eso determina culpabilidad. Otra cosa. Acá. Dolo, le dijo lo que te dijo. ¿Cierto? ¿Hizo con intención, con conciencia y voluntad? Sí, lo hizo. ¿Te denunció? Sí. ¿Qué le tienes que probar? El elemento subjetivo del tipo, que no todos los delitos tienen el elemento subjetivo. ¿Cuál es el elemento subjetivo? Ah, está bien. De que era falso. Eso tienes que probar. Que presentó la denuncia, lo demostrarás con el callo. Que lo archivaron con la resolución, pero con eso no vas a ganar. ¿Qué te faltará? Que lo hizo a sabiendas de que era probar el que tiene en grano. Esa es la parte difícil. Es como un error. Ánimo de lucro. Ese es el error subjetivo del tipo, ánimo de lucro. Si yo sustraje, me apoderé, me lo llevé, y sabiendo lo boté porque le tengo fuera, solamente por eso me quité su clientela, es un no. Y robo. ¿Por qué? Porque no se ha acreditado lo que faltaba. ¿Cuál era? El elemento sujeto. ¿Cuál es ese ánimo de? ¿De acuerdo? ¿De acá cuál es el ánimo? Dañar, perjudicar. Ahí tienes que apuntar. Doctor, ¿y ese ánimo con qué lo acredito? Lamentablemente con pura prueba inicial. Porque tu ánimo es subjetivo o es subjetivo. Subjetivo. ¿Y eso con qué lo pruebo? Ejemplo. Subjetivo. ¿Lo quería matar o no lo quería matar? ¿Subjetivo o no? Pregunto, ¿lo quería matar o no lo quería matar? ¿Subjetivo o no? Le disparó en el pecho. Cuando le disparó le dijo, maldito, muere, perro. Indicio. ¿Eso qué me demuestra? Que su intención fue matar. ¿Se entiende? Indicio. Con indicios no se probar. ¿De acuerdo? Doctores, me tengo que ir.